Gracias por acompañarnos, Carolina, Oliver, Esteban. Bueno, está bueno cuando llegás después de que hubo gente que estuvo preparando el camino. Y cuando abrió el día, la jornada, hubo un menti ahí donde se preguntaban sobre 9 iniciativas, cuáles serían las mayores catalizadoras de la productividad. Y por ahí, para sorpresa, saltó que la más importante era que un cambio sistémico era necesario. La segunda en orden era que eran las pymes las promotoras de este cambio, y la tercera era el Estado Nacional, ¿no? Y de ahí venía, ¿no?, la mirada de las pymes, cuándo van a venir las inversiones, de qué manera, qué condiciones necesitamos. Y se planteó algo interesante, porque si lo miramos y decimos que las pymes son ese motor y la esperanza de ese cambio, en realidad mucho de todo esto tiene que ver con puertas adentro, cómo desde las pymes gestionamos, trabajamos y crecemos, en una mirada de eficiencia, de productividad y de competitividad. Entonces, Carolina, desde tu punto de vista y desde Industrias WIDI, digo, está bárbaro discutir de la macro, es condición necesaria, pero es importantísimo gestionar bien, ¿no? Esa micro interna, puertas adentro, ¿cómo los interpela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para compartir con todos ustedes algunas reflexiones en esta tarde fría. Creo que todos coincidimos en eso, una cosa que no hay grieta. La pregunta, como empresaria, pyme, industrial, la verdad que me interpela un montón. Me hace reflexionar sobre el recorrido que nosotros como empresa hicimos en los últimos, te diría, 20 años. Pero no hiciste una presentación, pero yo tuve, digamos, mi paso por la gremial empresaria, fui subsecretaria PYME al inicio de la administración de Mauricio Macri, y de alguna manera también puedo entrarle al tema desde el lugar de, digamos, qué le está pasando a la PYME a lo largo de estos años respecto de esta pregunta que vos me hacías, ¿no? Y acá voy a traer un dato de un estudio que hizo el BID junto a Intal, CIPEC y la UIA, que es bastante viejito, es del 2018, pero es un estudio que a mí me encanta nombrar y que se conozca, porque creo que hay que volver a hacerlo para ver dónde estamos parados hoy, casi 10 años después, en el cual ellos investigaban a fondo 300 empresas industriales a nivel federal de todo el país para ver cómo venían avanzando en esto de Industria 4.0. Eran empresas industriales, ¿no? Y el estudio es muy interesante porque muestra de alguna manera el medio vaso lleno y el medio vaso vacío que tiene la Argentina respecto a la agenda de productividad al interior de la micro, y en particular del mundo manufacturero. Básicamente, para resumírselos, 6% de las empresas, ellos las denominaron cóndor, están como ahí sobrevolando, digamos, la cima de la Concagua y ya hicieron lo que había que hacer para entrar al mundo de la Industria 4.0, y el resto se dividían mitad-mitad. Una mitad no había hecho todavía nada y otra mitad había empezado a transitar, pero estaba lejos de esa cima. Yo creo que esa es una agenda fundamental para la Argentina que se viene, porque de alguna manera es la única que nos puede posicionar en un lugar de posibilidad de competencia en un mundo en donde las innovaciones tecnológicas, la productividad tecnológica es, digamos, fundamental. Lo ha sido siempre, pero creo que estamos en un momento, por lo que está pasando en términos tecnológicos y cómo está afectando a cada uno de los, digamos, de los verticales posibles, servicio, comercio, industria, agro, etcétera, que si vos no encarás la carrera del salto tecnológico, necesariamente te quedaste afuera. Entonces, y yo creo, y con esto cierro para ser breves y poder ir dando paso a otros comentarios, que la Argentina tiene capacidades y tiene potencialidades para dar esa batalla tecnológica. Y creo que la puede dar de dos maneras. Creo que puede crear tecnología en algunos sectores muy particularmente. De hecho, la Argentina ya tiene capacidad de crear tecnología en algunos sectores. Voy a mencionar biotecnología por mencionar uno, pero digo, hemos visto desarrollos tecnológicos espectaculares en agro, en satélites, en fintech. Digo, hay un montón de sectores en donde la Argentina ha innovado, ha creado tecnología, se ha posicionado desde un lugar muy interesante. Y volviendo a una mirada de la macro, son esas oportunidades que no podemos perder, que no tenemos que dejar caer, que tenemos que generarles las condiciones para que puedan seguir adelante. Y después, y con esto sí cierro, y después podemos ser los mejores aplicadores de tecnología que crean otros.
Ese también puede ser un diferencial. Y creo que es un poco lo que nosotros venimos haciendo en Industrias Guidi, ¿no? Les comentaba atrás de panel. Empezamos colocando algunos robots, teníamos solo 4 y hoy tenemos 70. Pero lo último que hicimos fue integrar esos robots, integrarlos nosotros mismos, no llamar a otro para que lo integre, sino generar capacidades in-house para poder hacerlo. Entonces, ese recorrido creo que no solo es posible, sino que es absolutamente necesario en cada una de las pymes para poder dar un salto de productividad que nos permita venderle servicios y cosas al mundo. Está muy bueno eso. De hecho, cuando hablas de transformación digital o industria 4.0, la condición de partida es un análisis de madurez. Eso que alguien definió, si era un cóndor, si era un gorrión, si era una paloma o si era un kiwi que no podía volar, ¿no? También tiene un correlato analógico, que es mi base gestional. Yo puedo aspirar a decir, voy a transformar dato en conocimiento, conocimiento en acción y adaptarme a las condiciones cambiantes del mercado, del proceso o de lo que fuere, pero realmente si ese correlato no es analógico en mi proceso de gestión, no va a ser tampoco bueno en mi proceso digital. Lo digital va a venir usando una palabra que por ahí no suena bien, pero a anabolizar capacidades que están en la base de la gestión, ¿no? Y entonces ahí, Esteban, vi un video tuyo hace poquito que eras Tato Bores prácticamente. Digo, tenía 16 años el video y era completamente vigente lo que decías, con condiciones de no esperemos que cambie. Y en ese no esperemos que cambie, y en línea con esto de el modelo de gestión de base cero, llamémoslo, decimos que cuando queremos trabajar en la gestión basada en datos, queremos entender qué pasa, por qué pasa, qué es lo que va a pasar y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Ese es, si se quiere, el ciclo de madurez de un proceso de transformación digital. Ahora, en el mundo emprendedor pasa lo mismo, y si yo quiero abrir un nuevo mercado y quiero entusiasmar un equipo y tengo que explicarle de que mi proceso de eficiencia requiere de hacer ajustes, aunque sea temporales, para después poder expandirnos en términos de productividad, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo comunicás? ¿Cómo lo liderás? Bueno, para mí es eficiencia y transparencia. Muchas veces los empresarios, los emprendedores tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a me va mal y a contarlo. Con uno de mis socios siempre decimos la frase sincericidio total y decimos las cosas por más que duelan, y si decimos la verdad, las cosas van a salir bien. Y me parece que es eso. Un emprendedor cuando crea su plan de negocios, o para mí, digamos, el Excel no sirve para nada. Lo que uno tiene que escribir es qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Esto es exactamente lo mismo, pero como lo estás planteando vos, es qué pasa hoy en la compañía, más en este momento, donde todo el mundo está hablando de crisis. Nuevamente, la Argentina, todo el mundo está hablando de crisis, de no vendo, de los costos están altísimos, de que Argentina pasa a ser uno de los países más caros del mundo. En mi industria, que es la industria del helado, del food, es imposible para muchos decir que van a exportar, que la Argentina está carísima. Y yo creo que esos son los momentos donde vos alineás al equipo y le decís la verdad. O sea, lo que le decís es, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que achicar los costos. ¿Por qué está pasando? Pero bien transparente. A mí, una vez un emprendedor de Endeavor, Santi Bilinkis, lo hago público, fui a sus oficinas y en OfficeNet, que fue la empresa que él creó antes de hablar de inteligencia artificial, tenía todas las paredes con todas las métricas, todo lo que venía vendiendo y lo que venía ganando. Y yo me asombré, pues dije, este pibe está loco. Le está mostrando a todos sus directores, pero al cadete de la compañía cuánto gana. Y aprendí mucho de él ese día, porque esa transparencia hace que si vos se la contás a tu equipo entiende dónde estás. Entonces, para mí esta crisis de hoy es una crisis más. Yo la igualé al 2001 y al 2008. En mi caso, en el 2008 tenía una empresa de medicamentos y con la gripe aviar hubo una crisis muy grande. Pero para mí esto es una crisis más de la Argentina. No quiero volver a aburrir con todo el slice Tato Bores de todas las crisis que vimos en Argentina. Pero es sentarse con el equipo, contarle qué es lo que está pasando, contarles cómo vamos a salir a vender más, mientras que tenemos que achicar gastos, es muy importante. Mostrarles qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué va a pasar, es darles cosas concretas, es un piso firme, y salir del speech de en la Argentina no se puede. Eso para mí es fundamental, lo digo en cada charla que puedo, que me dan la oportunidad, es
La Argentina es el no se puede, es el de la crisis, es el del gobierno de turno, del ministro de Economía de turno que vamos a escuchar después. Y los emprendedores y los empresarios tienen que anular esa parte, tienen que anular la parte política económica para seguir adelante. Y un caso ejemplo de esto es, nosotros exportamos a Chile y a Perú y tuvimos la oportunidad de comprar una compañía que estaba en México, en Argentina, México y España, y nosotros que dijimos, nosotros queremos ser una empresa que exporte a todos los países del mundo. Y no se puede. Hoy no se puede. No es viable, por ejemplo, exportar ni a Colombia ni a México, donde son muchísimo más baratos que nosotros. Entonces lo que hicimos fue buscar fábricas allá que nos puedan fabricar a nosotros para poder estar en esos países y sortear la crisis. O sea, terminar con del no se puede, busquemos la forma, el argentino es de lo atamos con alambre, busquemos la forma en que podemos sortear esa crisis e ir para adelante. Y los grandes empresarios dirán, monto una fábrica en México o en Colombia, nosotros somos chiquititos, entonces fuimos a buscar a alguien que nos pueda fabricar a nosotros. Y alguien podría decir, bueno, pero ellos lo pueden hacer entonces allá en Colombia. Pero son fábricas que se dedican a fabricar para otros, y la gran diferencia es el por qué un argentino puede ir a Colombia y a que una fábrica de helados en Colombia le fabrique y salir a vender en Colombia, es porque nosotros podemos hacer que las cosas pasen. Entonces hay que olvidarse de las crisis de turnos, hacer que las cosas pasen, que es lo mejor que hacemos los emprendedores en Argentina. Clarísimo. Y Oliver, un poco la cara contrapuesta de salir a exportar, ¿no? También, digo, más allá de que ustedes tienen un negocio expansivo en ese sentido, ¿cómo con una apertura comercial como la que se da te hace a vos replantear, invierto, no invierto, busco eficiencia, busco productividad, busco competitividad, ¿no? Las tres cosas que suenan parecidas pero que son distintas. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un placer compartir panel con Caro, con Esteban, así que gracias por la invitación. Me presento brevemente, bueno, mi nombre es Oliver Maltz, yo soy tercera generación de un grupo industrial que se llama Grupo Estisol. Tenemos 8 fábricas en diferentes provincias de la Argentina, fabricamos telgopor, que se usa mucho para la construcción como aislante térmico, sector que está golpeadísimo, se usa mucho para todo lo que es el packaging industrial, cuando te compras un televisor, una heladera, un lavarropa, que viene con el telgopor, y se usa mucho también para el packaging del querido Esteban, del helado, todos los envases de telgopor, los vasitos de telgopor, y después tenemos otra fábrica que hacemos polipapel, todos los vasos y contenedores de McDonald's, Burger King, todas las cadenas de comida rápida. Y bueno, básicamente la verdad es que nos está pasando, estamos ante un cambio de paradigma total. Creo que como empresarios industriales en la Argentina, digamos, estamos acostumbrados a que cada 2 años tengamos que dar vuelta, digamos, la página a 180 grados e ir para otro lado del que veníamos. Hace 2 años y medio por ahí estábamos en un momento en el cual no importaba el precio, lo que importaba era conseguir el insumo para poder producir, que después vos, digamos, tenías que mantener la fábrica funcionando. Entonces estabas en una ola, digamos, de una vorágine que también, viste, en un quilombo tremendo, pero nada que ver a lo que vivimos hoy. Cambia el gobierno y de repente cambia todo, digamos, drásticamente, y estás ante el paradigma de, digamos, de trabajar como sea la eficiencia de tu fábrica. Digamos, hoy el que no es eficiente, el que no produce bien, digamos, no vende. Estamos en un momento en el cual, creo yo, digamos, estoy más en la parte comercial, tenés que estar muy cerca del cliente, tenés que estar atrás, tenés que llamar, tenés que ir a visitar, como que tenés que estar muy encima de todo para que la cosa fluya. En mi caso, ahora los últimos 2 meses, por ejemplo, digamos, armé una unidad en mi empresa que se llama una unidad de baja de costos. Antes por ahí, cuando había que bajar, o sea, ahora estamos en un momento en el cual hay que bajar gastos, digamos. Antes, o sea, uno siempre tiene la filosofía de que, bueno, veamos dónde podemos ser más eficientes, cómo hacer para bajar costos, lo que sea. Ahora estamos en un momento de que no es ver, digamos, hay que hacerlo, porque si no lo haces, los clientes te llaman todos los días. O sea, yo recibo llamados de los clientes todos los días, che, necesito que me hagas el precio, necesito que me hagas el precio, necesito que me hagas el precio. Entonces, yo para atrás lo mismo, y yo tengo que ver cómo bajo los costos. Entonces, digamos, estamos en un momento en el cual, o sea, es día a día ver cómo hacer. Y bueno, lo que nosotros en nuestra empresa lo que dijimos, bueno, siempre trabajamos
digamos, medio estancos, ¿viste? Bueno, hablás con el director de operaciones y, bueno, fíjate en toda la parte de operaciones cómo hacemos para bajar costos. Hablás con la de logística, fíjate qué haces. Lo que hicimos ahora fue unir a todos los sectores más importantes de la empresa, una unidad que se llama Unidad de Baja de Costos, la cual la estoy liderando, y participa el director de operaciones, el gerente de planificación, el gerente financiero, el gerente de recursos humanos, el gerente de compras y abastecimiento, la gerente de sistemas, la gerente de logística y todos, el gerente de mantenimiento, y todos entre todos tratamos de hacerlo de una manera colaborativa. Tenemos reuniones quincenales y cada uno va presentando las mejoras que va viendo, digamos, y vamos pimponeándolas entre todos para que se entienda que es un trabajo, digamos, en equipo y es por el bien y por el presente y futuro, digamos, de la empresa, y no es algo que cada uno tenga la presión de sentir que lo tiene que hacer, digamos, por separado. Y creo que las cosas, cuando se trabajan y los haces parte, digamos, al equipo, funcionan bastante mejor. No sé, y aparte vas viendo cosas, digamos, que podés ir resolviendo entre los diferentes sectores, que por ahí si lo hacías individualmente no lo podías ver. Ahora, por ejemplo, como yo te dije, ¿viste? Hacemos el telegopor, por ejemplo, para el lavarropa de Whirlpool. Whirlpool produce lavarropa, nosotros hacemos los esquineros y las bases, que es el embalaje que lleva, digamos, los lavarropas. Y nosotros vimos que estábamos, nosotros sacamos la pieza, esa pieza sale húmeda, la mandás a un horno, de un horno vuelve, le pones film stretch, le pones una bolsa y la metés en un camión, y nosotros no mandamos paletizar la mercadería para que entre más mercadería en el camión, y para cargar el camión estábamos cargándolo con 3 personas en 1 hora. Y la verdad que la mano de obra que generaba tener que mandar la pieza al horno, que vuelva, embalarla, todo, era un proceso bastante complejo, y tardábamos 100 horas hombre para producir la cantidad de, digamos, piezas que necesitaba Whirlpool para hacer en el mes. Y en un trabajo que se dio entre la gerente de logística, la gerente de calidad y de desarrollo, a través de esta mesa de ayuda, digamos, de baja de costos, nos dimos cuenta, digamos, puede ser algo muy sencillo, pero bueno, nunca nadie lo había pensado. Que por ahí sí, mandando paletizada la mercadería, no hacía falta ponerle la bolsa, por ende te ahorrás todas las compras de bolsa, que son un quilombo aparte, el stock de la bolsa, y mandás la mercadería paletizada, y lo que vos tardabas en cargar 1 hora con 3 personas, lo pasás a cargar en 20 minutos con 1 persona. Bueno, y ahí pasamos a producir lo que antes tardábamos 100 horas hombre, para Whirlpool lo pasamos a producir en 30 horas hombre. Y bueno, son cosas que, viste, vas viendo y tratando de eficientizar, cosas por ahí que no requieren de inversión, pero es de cabeza, digamos, y trabajo en equipo. Después, por otra parte, hay otras unidades de negocio que nosotros tenemos que sí, digamos, o sea, recién venimos justo a analizar el estado de resultados, por eso estaba un poco bajoneado. Pero... No tenías que decir eso. No, un chiste. Venimos bien. Bueno, aplaudimos que dijo venimos bien. Estoy cargando. Pero no, nada. Creo que estamos en un momento en el cual también, como industriales, o sea, por más de que no sea un buen momento, porque no hay buenos créditos, o sea, las tasas están altas para tomar crédito hoy, y hoy no es que tenés el mejor flujo, digamos, como para invertir. Creo que tenemos que invertir en eficientizar tecnología, un poco lo que decía Caro, en bajar, digamos, en mejorar productividad, para poder ser más eficiente, digamos. No veo otra salida. Está muy bueno. Digo, es como que estos son los momentos en los que uno dice, che, bueno, no sé, tuve una reducción de salarial de algún motivo, por alguna cuestión, qué bajo, ¿no? Bueno, che, tenés Paramount, 50 canales, no sé qué, elegí 3, los otros no los usás. O sea, esa mirada de la eficiencia como a resultado fijo tengo que bajar los costos, ¿sí? Que en la época de crisis es nuestro espacio natural para pensar, para replantearnos cómo hacemos las cosas y cómo las podemos hacer mejor, porque no crece ese mercado, sino que lo que tenemos que lograr es que nos rinda más lo que hacemos, esperando que cuando ese mercado expanda, sí nos dé productividad, porque con ese menos vamos a poder hacer más. Es decir, ya nuestro resultado no va a ser fijo, ¿no? Y ahí, un poco a Carolina, justo lo bueno, repetimos, lo bueno de haber tenido gente hablando antes que nosotros, Pablo Draguna hablaba del costo argentino y del informe del costo argentino, y el año pasado, cuando salió en octubre del 24, fue como que marcó un gran semáforo en rojo, ¿no? Había 10 puntos en rojo de los 14 que marcaban competitividad. Y eso un poco interpelaba, porque las dimensiones que un poco el Menti trataba de que respondamos están coladas en los indicadores de competitividad. Y la pregunta es,
¿Cómo concebís vos la competitividad y cómo te la imaginás? Digo, ¿qué condiciones deberían darse para que eso exista? Para no repetir lo de Pablo, que también lo escuché, y la verdad que el panel anterior creo que fue una buena intro a nuestro panel, ¿no? La visión desde la macro, y nosotros venimos acá a abordar desde la micro, pero acá capaz me voy a salir un poquito de la micro para responderte, porque los temas de competitividad tienen que ver con eso, ¿no? Con lo que pasa de alguna manera puertas afuera. Pero para traer capaz esta idea de la cosa multidimensional que salió en el Menti, que se hizo al inicio de la jornada, yo tengo esta idea que el desarrollo, no lo tengo yo esta idea, pero el desarrollo es súper complejo, ¿no? Es realmente los países que logran desarrollarse de verdad, como creo que a todos nosotros nos gustaría, son pocos. Los procesos son muy largos, son recontra complejos. Yo ahí quería traer como una idea que tengo respecto de 3 patas muy importantes en un proceso de desarrollo, dada una macro estable y ordenada, ¿no? Me parece que ya estamos todos en un lugar en el cual, incluso creo que es algo muy positivo que ha estado pasando a lo largo del espectro político, que salvo ciertos extremos, hay cierto consenso respecto de que el déficit no puede ser un déficit descontrolado, después podrá jugar más si es 0 estricto o es... Pero digo, hay ciertos consensos respecto de la macro que a mí por lo menos me dan como cierto optimismo, digamos, de cara hacia adelante. Pero no va a alcanzar con eso porque decía el proceso de desarrollo es mucho más complejo que una macro estable. Y ahí yo creo que hay 3 patas muy importantes. La primera, para mí, es la capacidad empresarial. Lo que hacemos nosotros y la gente que está alrededor nuestro gestionando en las empresas, ¿no? Esa capacidad empresarial es fundamental en cualquier sociedad. Y yo creo que la Argentina la tiene, lo cual ya nos para en un lugar que está buenísimo. Digo, somos un país que ha generado unicornios como pocos otros en el mundo. Para dar un ejemplo de capacidades, mencioné capacidades en la respuesta anterior. La segunda pata de esa mesa que creo que hay que construir tiene que ver con el talento argentino. Y ahí, digamos, para mí entra muy fuerte la política educativa, ¿no? Y creo que hay señales de alarma. Yo creo que la Argentina sigue teniendo, digamos, un talento impresionante, pero creo que se nos está empezando a escapar si los niveles, digamos, de nuestros chicos en la escuela dan los resultados que dan, ¿no? Digamos, creo que tenemos un problema serio ahí, pero todavía, para mí, el vacío lo veo medio lleno. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros va a buscar talento, se encuentra con un problema, porque de repente, no sé, nosotros concretamente, y lo veo ahí a mi director de recursos humanos, salís a buscar un mecatrónico y te cuesta un montón encontrar un mecatrónico, digamos. Hay un montón de perfiles que están faltando y necesitamos tener una política respecto de eso, porque capacidad empresarial sin talento que se le asocie, imposible progresar. Y la tercera pata, y con esto también voy cerrando, es la capacidad estatal. Yo lo traigo porque, digamos, retomando la pregunta sobre competitividad, en algún punto cuando vos competís, la Argentina tiene que competir, tiene que lograr meter bienes y servicios en otro país. Para poder hacer eso, vos necesitas capacidad empresarial, necesitas talento, además de la macro estable, el financiamiento, lo que dijo, o sea, un montón de cosas. Pero si vos estás compitiendo con una empresa que está produciendo en otro lado del mundo, que quiere ir al mismo mercado al que vas vos, y en ese país en donde esa empresa está trabajando, tiene un Estado con capacidades estatales que le permiten, digamos, generar un montón de externalidades positivas, de generar los entornos apropiados para que esas empresas puedan progresar, vos también estás compitiendo Estado contra Estado en algún punto, si me permiten Entonces, si vos estás en el mundo industrial y Brasil hace el Nova Industria, o estás en el mundo automotriz y Brasil hace el Mover, y vos no contrajugás nada de eso, tenés un problema. Si vos sos un productor agropecuario y del otro lado tenés otro productor agropecuario que tiene un INTA y vos perdiste tu INTA, tenés un problema. Entonces, para mí, capacidades empresariales, talento y capacidad estatal son 3 patas fundamentales en la ecuación de competitividad hacia adelante. ¿Quiere decir esto que el Estado, desde mi punto de vista, es cualquier Estado? No, y por eso el desarrollo es recontra complejo. Lo decía, creo, Matías Culfas en el panel anterior. Yo soy una fanática de la política industrial. Ahora, no creo en cualquier política industrial, él lo dijo hace un rato.
Nosotros a veces lo que hacemos es generamos instrumentos, esos instrumentos no performan como nos gustaría que performen, y lo que hacemos es matar el instrumento. Y lo que tenemos que hacer es hacer que el instrumento funcione. En cualquier lugar del mundo la política industrial entra por un rato, no se queda por siempre, digamos, vas haciendo balances, mirás impacto, mirás resultados, o sea, hay un montón de cuestiones súper importantes para que la política industrial funcione, por mostrar una política. Después hablé de la educativa también, que digamos, le aplican las mismas reglas de juego. Para que esos instrumentos estén bien diseñados, bien aplicados y que sean modificables en el tiempo, necesitas capacidad estatal. Si vos no tenés una burocracia altamente capacitada, es imposible un proceso de desarrollo. Entonces, para mí, esa es una pata fundamental y ojalá en algún momento podamos transformar el Estado, pero no solamente para minimizarlo, sino para hacerlo mejor. Y en ese sentido pienso, con la capacidad de talento que tenemos, la tecnología que hemos logrado crear, ¿no podemos hacer un Estado tecnológico? Hay muchísimos países, digamos, que realmente han basado su desarrollo. Irlanda se me viene a la cabeza fuertemente, Eslovenia se me viene a la cabeza fuertemente. Hay muchos países que lograron a través de la digitalización y la tecnología desde el Estado mejorar sus capacidades de desarrollo. Bueno, yo creo que tenemos que ir hacia eso y de vuelta. Sé que no es fácil, es recontra complejo, pero a mí me parece que tenemos el talento suficiente para hacerlo. Está clarísimo. Digo, creo que hay algo que mencionaste que me parece muy interesante, que es, las políticas son dinámicas de acuerdo a las condiciones del contexto en el cual las quiero aplicar. Lo que nos sucede muchas veces, y mencionaste el caso de los unicornios, es que estamos jugando con dos variables en simultáneo, que es el contexto local en permanente cambio, que no me permite aplicar una política que pueda hacer durar, y hace como que el emprendedor y la pyme viva en un estado de, yo le digo, el survival mode. Hablando con un profesor en una universidad de visita que está en Estados Unidos, me decía esto, ¿no? La particularidad de la Argentina. Yo decía, la particularidad del emprendedor argentino, ¿no? y la existencia de tanto unicornio, es que es como cuando uno vive en la selva y tiene el instinto de supervivencia encendido. Ese instinto de supervivencia hace que todo sea oportunidad para seguir vivo. Y ese todo sea oportunidad para seguir vivo arranca desde lo más básico, ¿sí? Que decíamos hoy, gestionar bien, ¿sí? Y cómo hacer cosas con, decíamos, ¿no? Cómo comprar sin dinero, cómo con gestión, con una lógica que haga que de alguna manera me corra, como decías vos, de las condiciones de contorno para que teniendo capacidades y habiendo hecho el curso de supervivencia de 6 meses en el programa Naves o en Argentina, pueda de alguna forma subsistir. Y ahí, Esteban, digo, para vos la gestión es algo que tiene mucho más valor interno, que desborda al externo y te permite expandir tu negocio. ¿Qué nos puedes contar de eso? Para mí, yo tomo la gestión dentro de este gen emprendedor, ¿sí? Yo creo que hay que gestionar bien y cuando hay épocas de crisis hay que gestionar mejor. Y hay que saber meterse puertas para adentro, como dijo Oliver, y juntar a todo tu equipo y bajar costos, pero hay que salir a comprar mercado. Hay una frase que yo creo que me marcó como emprendedor. Yo de chiquito quería ser empresario y en mi familia estaba muy mal visto ser empresario, o sea, muy mal visto. Entonces una vez escuché la palabra emprendedor y dije, yo quiero ser eso, quiero ser emprendedor. Pero hay una frase que me marcó que decía, a los 18 años la leí, que decía que en vientos, cuando hay tormentas y vientos huracanados, hay gente que se mete a refugio en una cueva y hay emprendedores que salen en medio de la tormenta, construyen molinos de vientos y se hacen ricos. Y para mí eso es un poco lo que me gustaría transmitir ahí en este momento, porque uno dice, bueno, las crisis son oportunidades. Y entonces decís, las crisis son oportunidades, entonces te dicen, dale, frase básica, qué naif que sos y demás. Ahora, yo creo que en esas oportunidades es lo que realmente hace a los emprendedores hacerse ricos y construir estos molinos de vientos. Lo que nos pasó a nosotros, o lo que forzamos nosotros, es que nosotros dijimos, bueno, el mercado se está cayendo, aprovechemos eso y vayamos a comprar compañías. Entonces, acá empieza, bueno, alguno del mercado, del auditorio dirá, este pibe es rico. Bueno, compramos compañías sin plata. Y tuvimos la oportunidad, yo soy uno de los socios de Chocorísimo. Chocorísimo, para el que no lo conoce, es una fábrica de helados
que todo el mundo, cada vez que lo cuento, me dice chocoqué. Yo digo, no, chocorísimo, pero ¿qué es chocorísimo? Y me costó durante muchos años explicar qué éramos. Y somos, mientras que exportábamos y tenemos una compañía certificada con FSC 22000, que es la certificación más alta de food en el mundo, y a su vez tenemos un contrato con RBI Brands, que es Burger King para toda Latinoamérica, y la gente me seguía preguntando ¿chocoqué? Y a mí me agarraba esto en la yugular. Pero ¿qué nos pasó? Empezamos a ver que el mercado de los helados se iba cayendo, que había una recesión muy grande a partir del 2022, y empezamos a escuchar qué compañías estaban mal. Entonces fuimos y empezamos a identificarlas. Entre todos los proveedores se sabe, yo le pregunto a Oliver qué cliente no le paga y es fácil entender qué fábrica de helado va a estar mal. Y en el 2023, en diciembre del 2023, compramos Pérsico. ¿Cómo compramos Pérsico? Lo cuento públicamente. Fui al dueño a decirle textualmente esto: dame la llave por el 50% de la compañía y en 6 meses dejamos de perder plata. Si en 6 meses no dejamos de perder plata, te devuelvo la compañía con todas las mejoras. Obviamente todo el mundo podrá decir que estamos locos o no, pero eso fue salir, yo llamo salir de la zona de confort y encontrar la oportunidad. La realidad es que Pérsico dejó de perder plata a los 3 meses. ¿Pero por qué dejó de perder plata a los 3 meses? Y esto lo podría hacer cualquiera al auditorio. Por lo que nosotros hicimos fue fusionar compañías. O sea, agarrar los costos de una compañía A con los costos de una compañía B, fusionarla. Y eso lo que hizo fue bajar los costos de infraestructura, bajar los costos de personal, bajar los costos de todo. Y encima hacernos más eficientes. Porque nosotros también aprendimos de Pérsico a fabricar. Con lo cual nos convertimos en una mejor compañía. Increíblemente, un año después, estábamos comprando guapaletas por exactamente el mismo concepto, pero acá estábamos comprando el 100% de la compañía. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido a comprar mejor una compañía. Con todos los problemas que nos encontramos, nosotros no sabíamos comprar una compañía y cuando fuimos nos encontramos con muchísimos problemas de comprar una empresa y aprendimos mucho y en ese aprendizaje fuimos a comprar una segunda compañía con más experiencia comprando el 100. Con el diario del lunes te digo que hoy estamos queriendo comprar 2 compañías, una es mucho más famosa que todas estas, pero justamente porque ahora decimos, che, encontramos un modelo, sabemos gestionar, vamos para adelante y vuelvo a decirte, para mí la diferencia está entre quienes hacen que las cosas pasen. Algo interesante que surgió en nuestra charla previa, que compraron guapaletas y no sabían de paletas. No sabemos, o sea, fabricar. Eran helados, era como mi hijo, es todo helado, ¿no? Me dijo, pero no es lo mismo, el proceso productivo es diferente, los proveedores quizás son distintos. Sin embargo, la gestión, el modelo de gestión es el que hizo que los negocios funcionen. Bueno, yo creo acá una de las cosas que escuché muchas veces de chiquito, ¿sí? Que me decían, no, el emprendedor tiene que crear y formar equipo mejor que uno y tiene que contratar gerentes mejor que uno. Y yo lo escuchaba y decía, esto es impagable, impagable. La escuchaba a Silvia acá que está en el auditorio, me decía, no, vos tenés que contratar gerentes financieros mejor que vos y directores de planta mejor que vos. Yo siempre decía, era impagable. Hace poco tuve que hacer una terna de quién iba a dirigir la planta. Y me trajeron 2 directores de 2 competidores. Era el director de un competidor, el jefe de planta del mismo competidor, y un director de Coca-Cola. Y yo dije, quiero el director de Coca-Cola. Sabía que no le podía pagar, pero él es el que es mejor que todos y mejor que yo seguro. Entonces mis socios empezaron a discutir conmigo que no le podemos pagar. Y yo me tomé el atrevimiento de ir con los 3 por separado a la planta y preguntarle qué veían mal de mi planta. Y fue increíble. El de Coca-Cola me dijo, ¿vos querés certificar FSC 22000? ¿Qué hace eso ahí, eso ahí, eso ahí, eso ahí? Le digo, ¿vos sabés fabricar helado? No, estás contratado. Perfecto. Y fue increíble, porque lo más lindo de todo es que yo me había contratado a un gerente de Coca-Cola que no podía pagar, aclaro. Con lo cual lo había contratado por un sueldo que él no tenía que cobrar, pero lo había convencido que los emprendedores y que todo el mundo. A los 3 meses obviamente me lo quisieron robar de 3 empresas súper grandes de Argentina, una de caramelos, otra obviamente él era brillante. Y a los 3 meses lo que hicimos fue darle un vesting de acciones de nuestra compañía. Hoy Darío Montenegro, ex director de Coca-Cola, es socio nuestro
Bueno. Y lo hicimos para ser la mejor fábrica de helados del mundo. Oliver, ahí. Vamos a aplaudirlo, sí. Ahora quizá va a comprar una de gaseosas, no sabemos, ¿no? Sale a comprar una de gaseosa. Oliver, digo, hablaba de algo que me parece interesante, y en algún cliente de Carolina pasa esto también. Digo, buscan gente que no venga de la extracción de la cual yo quiero que opere, porque puede traer sesgos que, si estoy en un proceso de transformación, lo que no quiero son sesgos propios de una industria. Digo, vos estás con el grupo que lidera La Fábrica Podcast, donde muestran y generan una narrativa y, no digo que reconcilian, pero concilian la sociedad con los industriales, pero también discute un poco sobre una necesidad de transformación, ¿no? Plantean un eje que va hacia una necesidad de transformación. ¿Qué encuentran en ese? ¿Qué es lo que van aprendiendo? ¿Qué es lo que van viendo? Y qué necesidades son más urgentes en esta transformación, ¿no? Bueno, Esteban lo decía, todo esto surgió, la familia estaba mal visto ser empresario, una locura, ¿viste? O sea, vivir en un país en el cual esté mal visto ser empresario, invertir, generar trabajo, arriesgar capital. Esto arrancó justamente hace varios años cuando hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que los industriales teníamos peor imagen que los políticos, que los jueces, que los periodistas. Todo bien con los periodistas, con los políticos, los jueces, pero o sea, no tenía ningún tipo de sentido. O sea, ¿cómo puede ser que un empresario industrial tenga tan mala imagen? Bueno, obviamente nos dimos cuenta porque era porque nosotros nunca le habíamos dedicado tiempo a comunicar, a mostrar, a que la sociedad conozca los procesos productivos, la tecnología que hay detrás de las fábricas. Y así fue como pusimos una primer cuenta con este grupo de amigos, con los cuales después hicimos el podcast, que se llama Che.altaindustria, que básicamente es una cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok, que hoy tiene cientos de miles de seguidores, que se dedica a mostrar procesos productivos, cómo se produce en la Argentina todo lo que consumimos día a día, cómo se produce lo que produce Caro, una parte de un auto, cómo se produce un vasito, cómo se produce el helado, cómo se produce una remera, cómo se produce un flimpaf, todo. Y empezó a generar un impacto terrible porque la sociedad, mirá la tecnología que hay, no casan en solo, o sea, al final no es una mierda todo lo que se produce en la Argentina. Viste, estaba esa imagen de que todo lo que se producía en la Argentina era malo y caro. Bueno, y el objetivo básicamente de este grupo era tratar de desmitificar ese mal concepto que tenía la sociedad respecto al industrial argentino, que obviamente, como en todos lados, puede haber malos o buenos empresarios, malos o buenos industriales, malos o buenos periodistas, pero no es la generalidad. Y una vez que tomó, tanto envión la cuenta, le fue muy bien, dijimos, bueno, empezamos, se nos ocurrió la idea de hacer un podcast que se llamó La Fábrica. Y la realidad al principio, en verdad, la idea era hacer como una mesa de diálogo entre nosotros y gente de otros sectores. Hicimos un par de charlas, fue un desastre. Y ahí se nos ocurrió, bueno, ya mostramos procesos productivos, ¿por qué no también empezamos a contar historias de las fábricas, de los dueños de las empresas, las cuales empezamos a mostrar estos procesos productivos? Yo ahí tenía buena onda con Diego Fenoglio, con el dueño de Rapa Nui, aparte había hablado varias veces con él y era picante, ¿viste? Entonces sabía que podía llegar a viralizar si decía algo que se necesita para generar impacto, necesitas primero generar algo fuerte para que la gente lo empiece a escuchar. Y bueno, vino Diego y la verdad que contó la historia de Rapa Nui, se emocionó y habló espectacular de Milei. Y bueno, la verdad que se volvió recontra viral. Yo dije, me mata, aparte yo le vendo los envases, dije, se viralizó tanto que yo me asusté, ¿viste? Le empezaron a caer seguidores por los kirchneristas, o sea, fue una locura. Y ¿Qué hice? No, dije, me quería matar. Pero bueno, costó mucho después, igual, más allá de que nosotros en general tenemos muy buena onda con todos los que vienen, cuesta mucho, ¿viste? Es más cómodo no hablar o no contar tu historia o quedarte en tu casa y hacer, y tener un perfil bajo, pero nosotros, no sé, ponerle otro, que es una empresa muy grande, Lucas Santiago es el dueño de Grido. Grido es la
cuarta heladería más grande del mundo. O sea, es una locura. La gente por ahí no lo sabe tanto. Está en Córdoba, exporta todo Sudamérica, produce 95 millones de kilos de helado por año. Es un disparate. Y Lucas tiene 84 años. Y cuando lo llamé para que venga, ¿viste? Me decía, no, Oliver, imposible, me decía. No tengo chance de ir. Me da miedo, me da nervios. Nunca en mi vida hablé. Digo, Lucas, o sea, creaste la cuarta heladería más grande del mundo, tenés que hablar con 3 boludos, ¿no? Bueno, lo convencimos, me dijo, ven, dale, voy. Vino, le chivaban las manos, ¿viste? Estaba nervioso, increíble, una locura. Bueno, terminamos la charla, fue increíble también, emocionado, Lucas. Al final le gusta a la gente también, ¿viste? Después contar todo lo que logró, digamos, con tanto esfuerzo. Y de nuevo también habló muy bien del actual gobierno, se viralizó con toda. Y yo dije, bueno, me mata Lucas. De nuevo, el hijo, viste, un quilombo bárbaro, aparte. Y me llama el otro día y me dice, Oliver, te quería agradecer, la verdad. Me dice, pues me para la gente en Córdoba por la calle a agradecerme por lo que conté, por cómo inspiré. La gente que trabaja en mi empresa me para para felicitarme, emocionada. Y ahora el pibe, no. Lucas se la pasa dando charlas. Está todo el día dando charlas, ¿viste? Se copó con las charlas. Es un Oliver más arriba del escenario, con el podcast. Y bueno, nada, básicamente es eso. Lo que tratamos de hacer es generar un espacio para inspirar. Nos llegan, la verdad, mensajes espectaculares de un montón de gente que me dice gracias. O sea, escucho un capítulo más de La Fábrica Podcast y me pongo a hacer cualquier cosa ya, ¿viste? Porque te motiva tanto a levantarte el lunes y querer hacer que es espectacular. Así que bueno, después tenemos un montón de otras cosas que hacemos ya con el podcast, otros segmentos que están buenísimos, pero bueno, no me quiero extender porque queda poco tiempo. Felicitaciones, Oliver. Gracias. Carolina, y esta es una pregunta común para todos, ¿no? ¿Cómo desde la escuela, desde el IAE, podemos ayudar en esas dimensiones que hemos recorrido, ¿no? Desde la narrativa, la productividad, el hacer negocios, colaborar en alianzas. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarlos? Yo creo que seguir haciendo lo que están haciendo de alguna manera. Me parece que la universidad, el IAE y otras universidades, lo voy a decir también, son parte del tejido, digamos, educativo y académico que un país necesita para poder crecer y desarrollarse. Y si nosotros tenemos todavía ese talento que yo decía que creo que tenemos, y si tenemos un bagaje de capacidades empresariales, es porque hay lugares en donde podemos ir para capacitarnos, ser mejores, estudiar, formarnos, de más pequeños hasta más grandes, empresarios. Digamos, yo he hecho un montón de cosas en las aulas de ustedes que me han formado un montón, que me han ayudado a ser mejor empresaria. Entonces yo lo que les diría es seguir trabajando en ese sentido, porque es un diferencial para la Argentina, digamos. Yo he estado además en aulas de ustedes en donde hay gente que viene de otros lados, digamos. O sea, me he encontrado con empresarios de Colombia, de Uruguay, de Chile, digamos, y eso habla de un valor, digamos, en términos de la capacidad, digamos, que ustedes tienen de generar esos aprendizajes que creo que necesitamos para seguir siendo mejores. Así que lo que te diría es eso, que sigan laburando para ayudarnos a todos a ser mejores. Muchas gracias, Carolina. Steven, Oliver, quien quiera. Dale. No, comparto lo que dice Caro, creo que está buenísimo. Tengo muchísimos amigos que yo ya lo voy a hacer también. Tengo ganas, que hacen cursos, viste, para pymes, y todos hablan maravillas salen encantados, y como dice Caro también, viste, viene gente de Paraguay, de Uruguay, entonces se genera una comunidad, un networking que creo que está espectacular. Si pudiese, digamos, no sé si lo hacen o no, pero por ahí estaría bueno también que sumen visitas, digamos, a territorio, que vayan a conocer fábricas, saben que tienen las puertas abiertas y los podemos ayudar, que creo que también ver la realidad, digamos, te ayuda también a entender mejor las cosas que estudias en la teoría. Yo me tomo la libertad de hacer una pregunta fácil para el público. ¿Cuántos de acá estudiaron en el IAE? Que levanten la mano. Bueno, yo les quiero contar una anécdota. Yo hice el DPME 2 veces, o sea, soy formalmente el único alumno del IAE que repitió y que volvió a cursar. Por suerte la segunda vez aprobé. Pasale uno a Oliver. Pasale uno a Oliver. Pensé mucho esto, el por qué. Ahora voy a contar al final la primera vez que estudié y gracias a quién. Pero para mí el IAE lo que tiene es esto de educación y formación. Pero para mí lo más fuerte que tiene el IAE es
este tema de la metodología de casos. Yo tengo el orgullo de ser caso de estudio ahora desde el 2018, que se estudia nuestro caso y se corrige todos los años por estas locuras que hacemos de comprar compañías o hacer cosas disruptivas. Pero para mí el tema de la metodología de casos es un puente al éxito. ¿Por qué un puente al éxito? Porque el emprendedor en definitiva lo que hace es fracasar todo el tiempo, golpearse la cabeza contra la pared, cometer errores. Yo tengo 9 compañías, yo soy un fracasado serial. Entonces, uno todo el tiempo va fracasando y aprendiendo, fracasando y aprendiendo. Y la metodología de casos lo que te hace hacer es evitar fracasos. O sea, vos vas estudiando casos de otras compañías y errores de otras compañías para no cometerlos. Pero me enorgullece decir que yo estudié 2 veces el caso de Sherwin-Williams, que era una fábrica de pinturas argentina con los errores, y fue increíble porque la segunda vez lo critiqué tanto, pobre, y cuando se levantó de la silla dijo soy el dueño, casi me muero de vergüenza. Te compro la empresa, le dijiste. Sí, obviamente, hubiese dicho eso. Así que me parece que el IAE como empresario genera un impacto increíble en los empresarios, pero me tomo el atrevimiento porque soy un emprendedor nato y soy un fracasado y un emprendedor serial, y creo que el IAE, así como genera mucho impacto en los empresarios y es, digamos, una institución de primer nivel, creo que tiene la otra escuela de los emprendedores, y creo que en el área de emprendedores el IAE generó un impacto en la sociedad argentina increíble. Yo no sé si ustedes saben, pero más de 60.000 emprendedores pasaron por naves en el IAE, gente que no tiene plata, gente que va con una startup, gente va con un papel y dice quiero hacer esta empresa, y que de ese papel hay empresas que han llegado a ser unicornios en la Argentina. Y yo quiero agradecer públicamente a Silvia Torres Carbonell, creo que está acá, con un fuerte aplauso. En mi caso, quiero aclarar, es quien me ayudó a estudiar en el IAE cuando tenía 20 años y no tenía un peso, 24 años no tenía un peso, partido por la mitad, pero es una de las hacedoras del IAE junto con el IAE en esta comunidad de emprendedores increíble agradezco al IAE enormemente y agradezco que me hayan invitado. Muchísimas gracias a los tres. Yo la pasé muy bien, espero que ustedes también. Y gracias a todos.